Muy bien, la pregunta va dirigida al señor Samuel Doria Medina. Nosotros estamos garantizando que se mantienen los bonos, como la renta dignidad, y estamos proponiendo aumentar un 10%. ¿Usted los mantendrá? Como también el tema del perdonazo tributario. ¿Usted va a dar un perdonazo tributario? Tiempo. No solamente que voy a mantener todos los bonos, sino hemos analizado que cuando la situación económica lo permita, es importante poner también el bono Juancito Pinto para la educación preescolar, porque ahí hay una muy baja cobertura de educación. No llevan las familias a sus niños a la educación preescolar y es fundamental que los niños atiendan a la guardería, al parvulario, al kindergarten, porque es en ese momento donde aprenden más acerca de límites, acerca de estimulación temprana, acerca de una serie de factores fundamentales. Entonces se mantienen todos los bonos y habrá Juancito Pinto para la preescolar. Johnny Fernández. Le pregunté también si él iba a dar el perdonazo tributario, pero ya ha dicho que no va a aumentar. Nosotros vamos a darle 10% más a todos los bonos y a la renta dignidad, estén seguros. Y el perdonazo tributario es multas e intereses. Nosotros, entrando al gobierno, inmediatamente vamos a tomar esa medida. Y la otra medida que hemos dicho muy claro es la remesa, porque le engañan a la gente. La gente se sacrifica trabajando afuera, mandan los remesas en dólares y aquí le dan en boliviano. Se acabó eso con nosotros. Y eso creo que debería ser un compromiso de todos los candidatos, velar por la economía del pueblo. Su pregunta, su respuesta, por favor. Bueno, todos ustedes saben que yo soy una persona responsable, que no voy a prometer cosas que no se pueden hacer. Tenemos un gran déficit por demasiado gasto, entonces realmente sería absurdo bajar los gastos y aumentar más gastos por el otro lado y disminuir ingresos. Eso no tiene ninguna lógica económica. Yo soy una persona que conoce, que soy serio y voy a manejar bien la economía. Bien, muchísimas gracias, candidato. El turno del candidato Jorge Tuto Quiroga, pregunta, temática libre, y elige a quién va dirigida su pregunta. Adelante, Tuto. Insisto sobre un tema que está en el tapete de discusión. No se puede hacer nada con el litio a espaldas de Potosí. Están tratando de forzar la aprobación de 2 contratos. Sería importante, en aras de ser constructivos, que todos tomemos una posición Jorge, clara. No aprobar. ¿A quién va dirigida la pregunta, Jorge, por favor? A Eduardo del Castillo. Muchas gracias, exministro. Lo siguiente, decirle a todo el pueblo boliviano, ya lo hemos manifestado con anterioridad. Lo primero que se debe hacer en este país es tener reuniones con el departamento de Oruro y con el departamento de Potosí, que son los 2 departamentos productores, y desde el movimiento al socialismo, el día de ayer en Potosí, planteamos una nueva ley de litio que establezca al menos el 11% de regalías para los departamentos productores, tanto del departamento de Oruro como en el departamento de Potosí. El segundo elemento, vamos a crear el impuesto directo al litio y sus derivados. Como se manejó en el mejor momento la gasolina antes que algunas personas se desviaran por intereses políticos, personales, partidarios, hay que administrar de la misma manera el litio en nuestro país, pensando siempre en Bolivia. Jorge, adelante. Insisto por última vez, podemos seguir hablando de lo que pasó hace 20 años, 30 años. Los bolivianos, Potosí, quieren saber los contratos en el Congreso, si va a pedir que se difiera su tratamiento hasta que llegue un nuevo gobierno. Y en aras de ser constructivo para cuidar el patrimonio de los bolivianos, también le pregunto a Eduardo si va a pedir que se preserve la mitad del oro o va a impulsar que se viole la ley y terminen de saquear Bolivia hasta el fondo. Parece que no nos ha escuchado el candidato Tuto. Nuevamente le decimos que primero está Bolivia, primero está el pueblo, y precisamente esta candidatura responde a los intereses del bloque popular y de la juventud de nuestro país. Nosotros no vamos a hipotecar los sueños de la juventud como ya lo hicieron en el pasado, rifando y vendiendo todas las empresas, como ocurrió en la década de los 90, como ocurrió a principios del 2000. Primero, una ley de litio para Oruro y para Potosí, pensando primero en las familias bolivianas. Yo quisiera preguntarle a Andrónico Rodríguez, pero como no ha venido, le voy a preguntar a Eduardo del Castillo. ¿Usted sabe, Eduardo, de que se han generado como 70 empresas nuevas
que le deben 100.000 millones de bolivianos al Banco Central porque tienen pérdidas y más pérdidas. Solo 5 ganan dinero. Yo le puedo demostrar con números todo lo contrario, Samuel. Ende Corporación ha generado más de 1.200 millones de bolivianos en la gestión 2024. Yacimientos Corporación ha generado más de 1.000 millones de bolivianos. Comibol, más de 311 millones de bolivianos. La gestora, 135 millones de bolivianos. BOA, 84 millones de bolivianos. Y podríamos quedarnos toda la noche. Sin embargo, queremos manifestar que nosotros, emergentes del Bloque Popular, no vamos a permitir que vuelvan a quebrar las empresas para luego rematarlas en beneficio de unos cuantos. ¿De qué ha servido la privatización de las empresas si Bolivia no creció ese tiempo y le mermaron los ingresos a las familias que están en sus casas, en sus hogares, mientras usted era ministro de Planificación? Bueno, parece que vivimos en dos países, porque si las empresas están muy bien, están dando muchas ganancias, ¿por qué hay crisis económica? El problema de la economía es que han invertido el dinero del gas en empresas que dan solamente pérdidas. Les reitero, hay 5 empresas que dan ganancias, pero hay 60 que dan pérdidas por miles de millones de bolivianos y le deben al Banco Central de Bolivia 100.000 millones de bolivianos. Estudie un poco más, Eduardo, y se va a dar cuenta de la realidad. Bien, muchísimas gracias al candidato. Es momento de... Toca, Eduardo. Perdón. Por favor. Perdón. Samuel Doria Medina, no sé quién será su próximo ministro de Economía. Espero que no sea el subsecretario de Salud que estuvo involucrado en el caso de los respiradores, en esos casos lamentables en el cual les robaron en plena pandemia. Sin embargo, haciendo un balance entre las empresas que generan utilidades y las empresas que generan un déficit, hay una balanza comercial positiva de 2.500 millones de bolivianos. Usted sabe que los responsables de la crisis son los bloqueadores, tanto de la carretera como la asamblea. Si no, usted nunca hubiese pedido que se aprueben los créditos y hubiese generado una bajada del dólar paralelo en nuestro país. Bueno, yo le voy a preguntar a Samuel que me pueda decir por qué siempre dice no soy político, cuando él ha sido 6 veces candidato a la presidencia y obviamente las ha perdido y no ha podido desempeñar el papel de político, pero sí ha sido político al participar. ¿Por qué será que me preguntan a mí? Creo que ustedes tienen una idea, ¿no? Manfred, yo vengo trabajando hace 35 años. He sacado adelante la industria del cemento, lo que estaba en la quiebra, la he vuelto una de las empresas más importantes del país. He hecho Green Tower en La Paz, en Santa Cruz, la industria de la comida rápida, el Hotel Los Tajivos. Ahí mis obras están claras. En ese mismo tiempo, tú has vivido del Estado. Has sido alcalde, gobernador, presidente del consejo, concejal. Y claro, los empleados públicos ganan su sueldo, hagan bien o hagan mal. Los empresarios privados tenemos que sudar para poder pagar sueldos, pagar impuestos y no quebrar. Esa es la diferencia. Claro, yo con mucho orgullo he sido alcalde, gobernador, siempre he trabajado para el pueblo. Conozco las necesidades y las prioridades por el pueblo. Por eso quiero ser presidente. Voy a ser el presidente del pueblo porque voy a trabajar para todos ustedes, mejorando la calidad de vida de todos ustedes. Pero ¿por qué no pudiste resolver en 100 días con el gobierno de Yanine si tú tenías la mayoría de ese gobierno? Bueno, todos saben que yo no participé de ese gobierno. Pero lo que yo sí quisiera saber es, si fuiste alcalde muy orgulloso, ¿por qué en 20 años no resolviste el problema de la basura en Cochabamba? Caramba, esa es la prueba, pues, que los políticos lo hacen bien, lo hacen mal, igual les pagan su sueldo y todavía quieren ser presidentes. 20 años o más para resolver el tema de la basura y no lo lograste, Manfred. Ese es el problema del empleado público. Bueno, el Bien, tema de muchísimas gracias, ya no se puede. Más adelante tendrán la posibilidad. Pregunta, repregunta, dúplica y réplica. Hemos concluido con ustedes. Adelante, ya tendrá la posibilidad, sin duda alguna, usted, Manfred. Eduardo del Castillo, le toca el turno al candidato del Movimiento al Socialismo. ¿A quién le quiere preguntar esta noche? Le vamos a preguntar a Samuel Doria Medina. La pregunta es la siguiente, porque nos quedamos picados ahí con alguna respuesta. Samuel, usted fue y decía que lo mejor que uno puede hacer es dar su carta de presentación. Usted estuvo involucrado en el gobierno de Áñez y ¿por qué no quiere decirle y contarle eso al pueblo boliviano? Bueno, otra vez los ataques sin sentido. Claro, sabemos por qué todos me preguntan.
Yo no he sido parte del gobierno de Yanine Áñez. Si hubiera sido, me hubieras metido preso, pues, como has metido preso a todos los que han estado en ese gobierno. ¿Está claro? ¿O no te diste cuenta de eso? Yo no he sido parte del gobierno de Yanine Áñez. Y punto. Samuel, lo siguiente, hay algunos nombres que seguramente va a tratar de olvidarse. Marcel Rivas, de Unidad Nacional, perteneciente o exdirector de Migración. Marcelo Navajas, también de Unidad Nacional. Jaime Navarro, también de Unidad Nacional. Wilson Santamaría, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, también de Unidad Nacional. Manuel Suárez, actual asesor político de Samuel Doria Medina, fue vicecanciller de Yanine Áñez. José Gabriel Espinosa, expresidente del Banco Central y futuro ministro de Economía de Samuel Doria Medina. ¿Qué le puede decir a los familiares de las 36 personas que perdieron la vida en los hechos de Sencata, Sacaba y de Guayani? Bueno, con razón está mal el país. Tienes una información pésima, pese a haber sido 5 años ministro de gobierno. José Gabriel Espinosa nunca ha sido presidente del Banco Central. Ha sido director. El presidente del Banco Central de Bolivia, cuando Yanine era presidente, era Guillermo... se me escapa el apellido, pero era una persona del Beni. No era José Gabriel Espinosa. Y las otras personas que has mencionado eran funcionarios por sí mismos, no por mí. Tiempo. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a tener otra ronda de preguntas bajo este mecanismo, ¿verdad? Interesante. Temática libre y el candidato elige a quién le quiere hacer la consulta. Sin duda alguna es interesante porque usted está teniendo la posibilidad de escucharlos a los candidatos. ¿Sabe qué me parece muy importante? Y de un... Vamos con la segunda ronda, entonces, atención, el candidato pregunta, el candidato responde. Atención, temática libre, el turno. Johnny Fernández, ¿a quién le va a preguntar? Adelante. Le vamos a preguntar a Tuto Quiroga. Estamos hablando de autoridad, estamos hablando de achicar el Estado, estamos hablando de eliminar la corrupción en todos los niveles, pero también hay que poner parte de lo que nosotros somos y hemos sido, autoridades. Él ha sido autoridad, expresidente, y ahora tiene un beneficio. Va a eliminar... Tiempo, por favor. A ver, creo que no he hecho ninguna pregunta. Johnny, le doy 2 segundos. ¿Cuál es la pregunta? No, si va a seguir percibiendo él ya los recursos que le da el Estado como expresidente o los va a eliminar. Ok. Johnny Evo Morales hizo eso. Quitó todos los beneficios, la seguridad y maltrató. Yo no tengo problema. No los tuve mucho tiempo. ¿Los quieren quitar? Quítenlos. Yo creo que gente que ha servido dignamente al país, como don Jaime Paz Zamora, como don Víctor Hugo Cárdenas, merecen un trato decente como expresidente. Tengo el beneficio de que todos estos años, por mi desarrollo profesional, he estado en la Biblioteca de Alejandría, en el Centro de Desarrollo Global, tengo directorios internacionales, estaba trabajando hasta recientemente en centros de inteligencia artificial en Europa y Japón. Lo puedo seguir haciendo tranquilo. ¿Quiere quitar? Quítelos, no tengo problema. Johnny, adelante. Sí, nosotros lo vamos a quitar porque eso es ahorro. Como también vamos a quitar todos los beneficios que se le están dando a los parlamentarios que no hacen nada. Y lamento mucho que ahora muchos parlamentarios estén en su lista de candidatos. De todos los que están acá, van a tener el mismo parlamento. Nosotros somos renovación, estamos cambiando porque estamos con los sectores sociales. Ahora los sectores sociales son los que intervienen. Creo que esos privilegios tienen que acabar. Si el pueblo sufre, no puede haber privilegios para los que gobiernan. Y eso creo que es importante. Y esa va a ser la política de nosotros de austeridad que tenemos que brindarle al país. Tiempo. ¿Por qué? En eso podemos concordar. Se acaba la gastadera, se acaba la robadera. ¿Quién tiene concejales, parlamentarios? No sé. Y la gente debe estar mirando en su casa, agobiada, sufriendo, porque escucha hablar todo por el retrovisor. Salgan a mirar cualquier vehículo en la calle. El retrovisor es pequeñito. El vidrio de adelante hacia el futuro es mucho más grande. Miremos hacia el futuro. La gente está angustiada, la gente necesita respuestas con nosotros. Las familias bolivianas tendrán estabilidad, crecimiento, un país digital, un país de futuro. Muchas gracias. Es tiempo y es el turno del candidato Tuto Quiroga. ¿A quién le va a preguntar? Tuto, adelante. Nuevamente, mirando hacia el futuro, a Manfred quiero preguntarle cómo ve hacia el futuro lo que podemos hacer como país en la economía circular, en la economía sostenible, en la economía donde podamos secuestrar carbono, evitar el cambio climático, tener agua potable, evitar las sequías. Pero en primer lugar, creo que la economía circular es
muy importante la economía naranja, es decir, una diversificación de la economía. Y qué mejor con la emisión de bonos de carbono, con la emisión de bonos verdes, es decir, mantener el equilibrio, el ecosistema de nuestra ciudad. Una economía realmente que vaya a cuidar el ecosistema es lo más importante que todos debemos cuidar. Es una obligación nuestra, pero qué pena que el país ni siquiera haya podido vender oxígeno. No entiendo por qué en la situación económica en la que estamos podía haber hecho emisión de esos bonos de carbono de toda la Amazonía y podíamos haber logrado realmente una economía fundamental para nuestra querida Bolivia. Gracias, bolivianos. Tienen que saber que hay oportunidades. Lo ha señalado Manfred. En Cochabamba hay un grupo de economía circular que la basura de plástico de las botellas la vuelve tuberías, la vuelve alimento para los peces, que se vuelve alimento para las plantas. Se puede cultivar y tener rendimientos de hortalizas, de verdura, de una forma que es inaudita y no se ha visto. Lo mismo en bonos de carbono. Tenemos la empresa en Bolivia líder de secuestro de carbono. Creo que esa clase de emprendimientos hacia adelante nos van a garantizar seguridad. Manfred. Bueno, yo también estoy convencido de que tenemos varias potencialidades, no solamente en Cochabamba, sino en las diferentes regiones del país. En función de la vocación productiva, podemos lograr una economía circular importante. Tenemos realmente provincias que sí hay que darles oportunidad y por eso queremos hacer ese pacto fiscal para darles recursos y ellos puedan invertir en lo que pueda significar su vocación productiva. Bien, muchísimas gracias, candidatos. El turno de la consulta de Samuel Doria Medina, 15 segundos. ¿A quién le va a preguntar? Adelante, Samuel. Bueno, le quisiera preguntar a Andrónico, pero como no está, le voy a preguntar a Eduardo del Castillo. De todas las propuestas que hacen, yo quisiera saber si alguna de ellas has llevado adelante en los 56 meses que has sido ministro. Yo creo que el candidato Samuel se olvida que cuando uno se hace cargo de una cartera de Estado, se desempeña al interior de esa cartera de Estado. Yo era ministro de gobierno encargado de la seguridad interna de nuestro país, de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra feminicidas, de luchar contra otra serie de personas que adecuaban su conducta a distintos tipos penales. Evidentemente, he lanzado una serie de propuestas económicas al presidente de nuestro país, hemos lanzado una serie de propuestas al gabinete ministerial. Sin embargo, mis funciones eran en el gabinete jurídico y en el gabinete político. Y hay un gabinete específicamente que es el gabinete económico, que precisamente usted lideraba cuando no le interesaba el sueldo de las familias bolivianas, que tan solo estaba en 120 bolivianos. Adelante, Samuel. Bueno, la semana pasada en el foro, en el Alto, te han dicho de que en tu gestión se ha incrementado el narcotráfico, el contrabando, la corrupción. ¿Qué has hecho para combatir esos males? Lo siguiente, Samuel, yo no tengo foto con ningún narcotraficante, no he traído ningún oso de peluche como el oso Chavarría, no he ido a ninguna finca de un narcotraficante como en 1994, cuando se publicó un periódico de circulación nacional, cuando su persona estaba con nexos con narcotraficantes. En nuestra gestión hemos destruido más de 3.000 fábricas de pasta base de cocaína, 400 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, todas las avionetas vinculadas al narcotráfico la hemos secuestrado, pero hay un apéndice débil que es la justicia boliviana y que precisamente la vamos a transformar en nuestro país. Muy bien, es el turno de Manfred Reyes Villa. Le preguntamos a quién le va a preguntar esta noche. Adelante. Bueno, yo quiero preguntarle también a Tuto Quiroga que me diga, aquí el crecimiento del PIB justamente cuando él era ministro de Economía, tenemos el 90 un crecimiento del 4.60, el 91 de 5.30 y el 92 baja 1.70, luego ya el 93 empieza a subir 4.30, 4.70 y 4.70. Podemos seguir gastando todo el tiempo en el retrovisor. Argentina redujo dramáticamente el precio del gas y hubo un golpe duro cuando Manfred está haciendo esa referencia. Reitero, 98, 2003. En América Latina se llamó la media década perdida. Bolivia salió adelante, seguimos creciendo, la inflación era baja, hicimos los gasoductos, certificamos las reservas, abrimos mercados. Eso nos da la credibilidad y capacidad para hoy decirle a Bolivia, ante esta crisis profunda, que la vamos a resolver desde el principio con un programa internacional que devuelva la estabilidad, cambiando la legislación para atraer inversiones, abriendo mercado para los productos y que los bolivianos tengamos empleos hacia adelante y esperanza recuperada. Bueno, justo cuando eras ministro bajó
a 1.70. Pasa el ministerio y sube ya a 4.30, 4.70 y 4.70. Sin embargo, cuando eras también presidente, luego la tasa de crecimiento, el crecimiento per cápita ha bajado a 0.9 y también el déficit fiscal ha subido de 6 a 0.89 entre 2000 y 2001. Nuevamente, América Latina enfrentaba una crisis profunda, Bolivia salió indemne. Condonamos toda la deuda externa, lo sabe bien Manfred, porque era alcalde, y pasamos ítems, 10.000 ítems de maestros bilingües a todos los municipios, 2.000 en salud. Pasamos más recursos a los municipios más pobres. Eso nos da la credibilidad para, mirando hacia adelante, decir que sabemos cómo resolver esta crisis. Miremos hacia adelante, que el futuro nos espera y quiere saber respuestas nuestras. Bien, muchísimas gracias. El turno de las consultas del candidato del MAS, Eduardo del Castillo. ¿A quién le va a preguntar? 15 segundos, por favor. Al alcalde de Cochabamba. Precisamente el pasado 25 de junio, donde se reunió la élite o la vieja derecha de nuestro país, el candidato, el alcalde de Cochabamba, decía que iba a eliminar el Estado plurinacional. ¿Qué país quiere construir, alcalde? Bueno, yo, para haber cambiado el Estado plurinacional, deberíamos haber hecho una consulta y mínimamente un referéndum al país. Antes, nuestro país se llamaba República de Bolivia. Y no porque uno sea presidente va a agarrar y va a cambiar el Estado plurinacional. Cuando la constitución política de antes hablaba de un país pluricultural y multiétnico. Lo que pasa es que los gobiernos, los presidentes, no han debido tomar en cuenta estos sectores que han sido, diría, no atendidos, han sido poco atendidos. Entonces, yo creo que para yo cambiar nuevamente el Estado plurinacional, lo que yo voy a hacer como presidente, voy a hacer un referéndum y les voy a decir a los bolivianos si están de acuerdo en volver a la República de Bolivia. Lamentablemente, la misma propuesta que escuchamos en el pasado, en el 2020, precisamente cuando Samuel Doria Medina era candidato a vicepresidente de la señora Yanine Áñez, que hoy se la niega, que no ha trabajado nunca con ella. Hoy la misma propuesta la viene a hacer el alcalde de Cochabamba. Una república donde no estaban incluidos los sectores sociales, no estaban incluidos los gremiales, los transportistas, los campesinos, los indígenas, los vivanderos, los campesinos, los afrobolivianos. Ese es el Estado plurinacional, en la diversidad, construir un Estado donde todas y todos seamos parte y vamos a trabajar y vamos a seguir consolidando y profundizando ese Estado. Bueno, tú sabes, Eduardo, que ha sido más demagogia el Estado plurinacional, porque los pueblos indígenas son los más abandonados. Acuérdate cuando los han ido a golpear a los de Chaparina, o sea, no han respetado. Si tú haces una encuesta a los pueblos originarios y realmente hay una bronca total, porque siempre se ha utilizado como discurso las 36 nacionalidades, el atender a los campesinos originarios, sin embargo son los menos atendidos, siga la pobreza y la miseria en ellos, aparte de los cocaleros que son los ricos el día de hoy. Muchísimas gracias a los candidatos. Concluye de esta forma porque los 5 han tenido la posibilidad de preguntar y han escuchado también ustedes las respuestas esta noche aquí en el primer debate presidencial que promueve la Red Uno de Bolivia. Esto es Uno Decide por un voto informado. La gente sigue participando. Seguro que... Gracias, Bolivia, por continuar con nosotros. Debate presidencial rumbo a las elecciones de agosto del 2025. Sin más preámbulos, continuamos. Ronda de preguntas. Don Johnny Fernández, ¿a quién le quiere preguntar? Y adelante, por favor. Muy bien, la pregunta va para Manfred Reyes Villa. Manfred, en tu propuesta, sabiendo la situación que está pasando el país y especialmente nuestros ancianitos y las personas que tienen los bonos, ¿vas a mantener los bonos? ¿Lo vas a incrementar como nosotros estamos proponiendo un 10%? Porque eso es aplicar justicia con esa gente que no tiene. Claro que vamos a mantener los bonos, inclusive vamos a incrementar porque va a ser una Bolivia rica. Hemos dicho que vamos a vender no 1.000 toneladas o 10.000 o 1.000 millones, vamos a vender 10.000 millones de dólares venta adelantada de litio. Y con esos recursos económicos vamos a estabilizar la economía, la balanza de pagos y vamos a tener recursos económicos para no solamente seguirles dando los bonos, sino aumentar los bonos, porque realmente solamente con 350 bolivianos hay gente que han sido gremiales, cuentapropistas, que ganan solamente eso y viven solo con eso. Tenemos que duplicarlo, inclusive triplicarlo. Va a haber plata porque vamos a hacer esa venta adelantada de litio.
Adelante, Johnny. Bueno, me alegra muchísimo que sea uno de los candidatos que está en nuestra onda o se ha copiado nuestra propuesta o algo, pero 10% vamos a nosotros a garantizarle que los bonos y la renta de dignidad se les va a dar, nadie se lo va a quitar. Y también quiero manifestarle, el tema del perdonazo tributario es para poder habilitar económicamente a la gente ya, y el Estado va a tener recursos. Eso, la nacionalización de los vehículos va a traer recursos y vamos a formalizar lo informal que consume también nuestros carburantes subvencionados. Tiempo. Adelante. Reitero, no solamente vamos a aumentar un 10%, vamos a duplicar, porque con lo que están ganando un cuentapropista, un gremial que no tiene absolutamente ninguna jubilación ni nada, entonces como estoy hablando de una Bolivia rica por diversificar la economía, industrias y chimeneas, emisión de bonos de carbono, emisión de bonos verdes y 10.000 millones de dólares vamos a recibir por el litio. Y no vamos a vender por kilos, porque por kilos estamos vendiendo ahora porque no tenemos la tecnología. Vamos a volver por toneladas, vamos a vender. Tiempo. El candidato Jorge Tuto Quiroga pregunta, ¿a quién? Por favor, adelante. A Manfred Reyes Villa, mirando hacia adelante siempre y recogiendo su valiosa experiencia municipal en Cochabamba. Tengo una obsesión, hacer de Bolivia país de propietarios, títulos de propiedad individual a las caseras en los mercados. Él, con su experiencia en Cochabamba, ¿apoya esa propuesta? Bueno, ya todas las caseras en realidad son propietarias, o sea, si no tienen el título, ellos van pasando de generación en generación. Esa ya es una obligación. Obviamente tendríamos que pasar por una ley en el Congreso, pero ya, te digo, por la experiencia que yo tengo, ya son propietarios, porque acaba la mamá, pasa a la hija, a la nieta, a la bisnieta, etcétera. Ya son propietarios. Nadie nunca se ha atrevido a quitarles sus espacios. Ellos ya son propietarios. Jorge. Interesante lo que dice, mirando hacia adelante lo que me piden. Cuando hablo de Bolivia, país de propietarios, de que lo que tenemos en litio, hierro, gas, título de propiedad popular a cada individuo, tierra titulada para quien la trabaja, produce y comercia. Entiendo lo que dice Manfred. Hay una práctica de tener el usufructo y casi alquiler, pero no el título de propiedad. Al único otro candidato que he escuchado apoyar eso es a Jaime Dun. Pregunto si apoya Bolivia, país de propietarios. Bueno, lo que tienes, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Les vas a dar, tendrías que darles a todas las que están en las calles por la situación económica también su derecho propietario de la calle. Es decir, la cosa no es hacer demagogia. Está bien que las casetas, estoy hablando de casetas, hoy hay cualquier cantidad de gremiales en el país y también te van a decir, dame de la calle mi título de propiedad. Entonces ya son dueños, te repito, de sus casetas que pasan a todas sus próximas generaciones. Muchísimas gracias. El próximo candidato a preguntar, él nos dirá quién, es Samuel Doria Medina. Samuel, ¿a quién pregunta? Adelante. Gracias. Estamos aquí 2 horas y Eduardo del Castillo no ha reconocido una sola cosa que hayan hecho mal en el último tiempo, en este gobierno, en estos 5 años de gobierno, los 20 años de gobierno del MAS. ¿Tú crees que todo está bien y que esta crisis que estamos viviendo viene de generación espontánea? Samuel, muchísimas gracias por preguntar a la Fuerza Popular, al movimiento, al socialismo. Evidentemente, el movimiento socialismo fue el instrumento político más grande y sigue siendo el más grande en la historia de nuestro país, que transformó la vida de las bolivianas y bolivianos. Precisamente, cuando se empezó a manejar bien la nacionalización de los hidrocarburos, vimos que había mayor inversión en el tema de hidrocarburos, que crecieron nuestras regalías, pero también crecieron nuestras reservas. Y lamentablemente, quien administraba ese país en ese entonces desvió el camino de la colectividad, del vivir bien del pueblo boliviano y prefirió enfocarse en los intereses personales, políticos, partidarios de una sola persona. Hubieron errores, pero hubieron muchos más aciertos, como el crecimiento del salario mínimo nacional, que no te gusta hablar, de 120 bolivianos a 2.750 bolivianos. Muy bien. ¿Alguna cosa concreta que crees que hay que cambiar? Hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo ya lo decía en nuestro plan de gobierno, Bolivia, primero, hay que abrir y convertir a Bolivia en el corazón de las inversiones, en el hub de las negociaciones. Para que esto suceda, necesitamos modificar al menos 7 leyes y muchas de ellas
aplicadas, elaboradas y transcritas en épocas neoliberales con recetas que venían desde afuera, como el Código de Comercio, la Ley de Aduanas o, por ejemplo, el Código Tributario de agosto del 2003. Esas normas se van y vienen nuevas creadas por bolivianos. Muchísimas gracias. La consulta que va a ser a quién, por favor, el candidato Manfred Reyes Villa. Bueno, le voy a preguntar, en realidad tú sabes que ha habido un movimiento per se de todo el pueblo boliviano, no solamente en Bolivia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en todo lado, para sacarlo a Evo Morales. Una vez que lo han sacado a Evo Morales, ha subido Yanine Áñez. Y obviamente ustedes han hecho todo lo posible, hasta lo imposible, para que vuelva el MAS. Por eso el MAS ha tenido que retornar. ¿Por qué ustedes no han logrado realmente que sea más bien que lance otra candidatura y no vaya ella de candidata y tú de candidato a la vicepresidencia? Ay, Manfred, yo recuerdo que estuviste en una reunión en Santa Cruz y lloraste, por favor, únanse en torno a la presidenta. Realmente es increíble cómo ahora me quieres hacer responsable de un gobierno del que yo no fui parte. Y un tiempo apoyé esa candidatura, pero cuando se vio que no funcionaba, logré que se baje esa candidatura y que se apoye a Carlos Mesa, que era el que tenía mayor chance. Pero creo que lo importante es ver hacia adelante. ¿Vos vas a apoyar la unidad? ¿Vas a apoyar al que está más arriba? ¿Sí o no? Claro que voy a apoyar que me apoyes, porque yo voy a ganar la elección y yo voy a ser próximo presidente. Espero que el día de hoy quede grabado lo que tú estás diciendo, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, yo he sido el que he dicho, únanse, tiene que unirse, pero no pues en base a Yanine Áñez. Dijimos que se lance a un candidato que no sea Yanine Áñez, porque ya ella dijo que solamente el propósito era que sea una presidenta de transición. Sin embargo, junto con Arturo Murillo, la lanzaron nuevamente y tú que eras un político te lanzaste de vicepresidente. Adelante, Samuel. Bueno, está claro de que has venido a mentir y mentir. Mi pregunta es clara, Manfred, y no respondes. Si vos no eres el que está primero, ¿vas a apoyar al que está primero? Porque es fácil decir, pues yo voy a ser primero, me apoyan los demás. Pero si vos no estás primero, ¿vas a apoyar al que está primero? Esa es mi pregunta, pero parece que estoy hablando en algún idioma muy difícil que no logras entender. Gracias. No. Tiempo. Tiene Bien, sí. la réplica. ¿Tiene? Tengo todavía Sí. para decir. No. Claro, con las encuestas amañadas que están haciendo y todavía tú, acuérdate ese día que me llamaste para agradecerme, me dijiste, yo ya me he distanciado del segundo. Por eso es Bien. que me están atacando. Entonces, Le toca al creo que candidato tiene Eduardo que del haber Castillo. otro tipo de encuestas. Bien, vamos a ir con el candidato Eduardo del Castillo, por favor, en este momento. ¿A quién le quiere preguntar? Voy a preguntar a Tuto Quiroga. Todos los candidatos de la derecha están hablando de mirar hacia el futuro. Parece que les avergüenza su pasado. No quieren hablar del pasado y Jorge Tuto Quiroga, yo no sé si la avergüenza haber sido vicepresidente de un dictador o vicepresidente con un salario mínimo para las bolivianas y bolivianos de 400 bolivianos. No, para nada me avergüenza haber hecho los aportes que he hecho en democracia. Lo que tengo es una obsesión por el futuro. Y entiendo que Eduardo del Arcismo tiene que retrotraerse a no sé cuántos años para no explicarte que hoy día la inflación te devora el bolsillo, que los precios suben como cohete, que cuando vas al mercado la platita no te alcanza para comer, que los jóvenes desesperados en universidades me dicen, si esto no cambia, me voy, como ha sucedido en otros lugares a los que tanto quiere Eduardo del Arcismo. Eso es lo que yo tengo, obsesión por el futuro, no por el retrovisor. Miren para adelante, deje de hablar del pasado. Recibieron un país con gas, sin deuda, nos devuelven un país en la quiebra. Mirar al pasado precisamente nos ayuda para ver qué decisiones vamos a tomar en el presente y no cometer los errores e hipotecar nuestro futuro como ya lo hicieron en el pasado. Estamos hablando de inflación y precisamente hubieron dos gobiernos de la década de los 90 que cayó el Producto Interno Bruto nominal y fue cuando usted era presidente y segundo, cuando Yanine Áñez era presidente. Seguramente eso lo avergüenza demasiado y en su época también habla de la inflación, pero el salario era de 400 bolivianos. ¿A quién en sus casas le alcanza 400 bolivianos? Tiempo. Nuevamente, fíjense, no pueden explicar la angustia
que está sufriendo hoy todas las familias bolivianas. No tienen respuestas para el dolor. Este año, ¿qué ha dicho el INE? La inflación de mayo, 5% al mes. La inflación de alimentos casi 30%. Se está devorando eso tu salario. No pueden responder por el drama que han creado ahora que vamos a arreglar y te tienen que distraer con anécdotas y datos falsos que no guardan relación con la realidad. Muy bien. Vamos a preguntarle a Samuel. En su propuesta no he visto, por lo menos, el tema de la remesa. Yo sigo insistiendo. Hay miles de bolivianos que viven afuera. ¿Cuántos sacrificios hacen para traer unos billetes para que sobreviva su familia en el país? Se le va a devolver en dólares. Si vienen en dólares, devuelvan en dólares. ¿Usted lo va a hacer también? A ver, Johnny, cuando un boliviano manda sus dólares, si lo manda a través de un banco, tiene problemas. Pero ya hemos guiado a la población que puede mandarlo a través de monedas digitales. Y con ese tema se resuelve porque le pagan los euros o los dólares que llegan al tipo de cambio del mercado. Yo creo que es bueno que socialicemos más para que te enteres, pero ya hay una solución para ese tema. Y está claro que nosotros vamos a estabilizar la economía porque tenemos un plan, van a haber dólares y ya no va a haber el problema con las remesas como confrontamos actualmente. Tiempo. Johnny, adelante. Bueno, es lamentable que no dice que lo va a hacer a través del sistema financiero. Quieren que sigan ahí meleando, engañando al pueblo, porque esa pobre mujer, esa madre que tiene que mandarle $200 al niño, lo manda en dólares y le dan en boliviano al cambio oficial. Aquí el candidato Samuel dice que no lo va a hacer por el sistema financiero. Significa que vamos a seguir en lo mismo. Y eso de cambiar a lo que es otro tipo de transacción, muy bien saben que hay que socializar y hay con tiempo. Tiempo. Adelante. Bueno, no va a ser necesario que hagamos lo que plantea Johnny porque vamos a estabilizar la economía. Tú estás pensando en un escenario donde vamos a tener inestabilidad permanente. Esa no es la solución conmigo. Yo voy a resolver la falta de dólares, voy a estabilizar la economía porque sé cómo hacerlo, tengo la experiencia para hacerlo. En tu escenario no hay solución, en el mío sí hay. Muy bien, Tuto Quiroga, ¿a quién le pregunta esta noche? Adelante. A Eduardo del Arcismo, pregunta clara, concreta y la única que voy a mirar un poquito atrás porque tiene relevancia con esta campaña. ¿Por qué dio de baja al capitán Lara de la policía? Perdón, no escuché la pregunta. ¿Por qué dio de baja al ¿Por capitán? qué dio de baja al capitán Lara de la policía? Nosotros debemos manifestar que la justicia es independiente tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Hay procesos administrativos y sabemos que no son las leyes perfectas. Había un exministro de gobierno en nuestro país que sacó una ley entre gallos y medianoche, la ley 101, y precisamente fue el actual candidato al movimiento socialismo que elaboró de manera conjunta con la policía boliviana una nueva ley del sistema disciplinario que lamentablemente sus candidatos, los actuales diputados y senadores, se opusieron para transparentar el trabajo de la policía boliviana. Necesitamos seguir transformando a la policía boliviana, pero no desde arriba como intentaron haciendo en el pasado, sino trabajando de manera conjunta con todos y con cada uno de ellas. Conocemos sus demandas, conocemos sus necesidades, hemos ido supliendo todas y cada una de ellas, pero falta mucho trabajo por hacer. Tiempo, ahora por favor, lo vamos a hacer. Tuto, adelante. Me hubiera gustado preguntarle esto al actual presidente. Aquí está su representante. Quisieras preguntarles si van a garantizar una transición donde pare el saqueo, la gastadera y la robadera. Concretamente, una posición nítida de respetar la ley del oro. Vendieron la mitad, queda la otra mitad, son 2.600 millones de dólares. Si el arcismo va a respetar que no se toque, que no se hipoteque ese oro remanente. Tiempo. Tuto,
Este es un gobierno que emerge desde las clases populares, desde el pueblo boliviano, que ha cuidado cada centavo, cada peso de las familias bolivianas. Estos no son los gobiernos neoliberales cuando ustedes vendieron las empresas, las quebraron las empresas, las bolivianas y bolivianos, luego las remataron. Y quién sabe quién las está administrando en este momento, quién se está haciendo rico con el sacrificio del pueblo boliviano. No queremos volver al pasado, queremos seguir trabajando por los más necesitados, por los grupos vulnerables, que son las clases populares en nuestro país. Vamos a trabajar una vez más de manera conjunta con ustedes. Muchísimas gracias. El candidato Samuel Doria Medina pregunta a quién, por favor, adelante. Bueno, sí, aquí Manfred ha dejado un tema pendiente. Dice que yo le comenté de que las encuestas me favorecían y ha acusado de que me había comprado las encuestas. ¿Tú crees que me puedo comprar las encuestas de la Red UNA? Esta es una red muy seria. ¿Te he pagado para que vengas? Bueno, en realidad yo no te he hablado nunca de la red. Yo no creo que la red haya hecho, pero a quién, ¿qué tendrás que tú ya sabías? Ni que fuera yo mandrake, un adivino para saber. Un jueves te he dicho que con lo que me dijiste. Ya me he alejado y por eso me están atacando con el tema este de que estás utilizando los recursos del narcotráfico. Cuando me preguntó una periodista, ¿usted cree que Samuel está utilizando recursos del narcotráfico? Yo le dije que no. Y tú me agradeciste y me dijiste, me están atacando porque ya vas a ver la encuesta del domingo que yo me he alejado. Yo no tengo por qué mentir ni por qué hacer guerra sucia. Yo soy una persona seria, responsable, y creo que estas encuestas están totalmente ya desprestigiadas, no solamente de aquí, sino de todas las encuestas que están saliendo. Samuel. Me parece increíble, claro, cuando hay algún estudio, encuesta que no favorece, entonces no sirve, entonces no es aceptable. Para tu información, Manfred, la encuesta es el método científico, es un método estadístico por el cual se predice la situación posible de una votación en determinado momento. No es algo al azar, no es algo que se compra, se vende. Es el método científico, pero creo que no conoces. Bueno, a mí me encanta que digas eso, se ve que eres político y que conoces las encuestas, ¿no es cierto? Yo soy una persona realmente que siempre hago encuestas, porque el que no hace encuestas está ciego. Siempre es bueno hacer encuestas, no solamente para la medición de popularidad, sino por las necesidades que tiene un pueblo, de las prioridades, pero no este tipo de encuestas que están saliendo como una estrategia para decir, ahora únanse a mí. No, pues, vamos a ver el 17 de agosto qué va a pasar en esas elecciones. Muchísimas gracias, candidatos. Es el turno ahora de sus preguntas. Manfred Reyes Villa, ¿a quién le va a preguntar? Yo le voy a preguntar a Eduardo, le quiero preguntar, ¿por qué han secuestrado a Yanine Áñez, a Luis Fernando Camacho y no lo han tomado preso al pedófilo que está bloqueando, que ha inducido a la muerte de vidas bolivianas? El pueblo boliviano sabe que lo más importante en este momento es que exista un cambio de gobierno el 8 de noviembre. Y para que esto ocurra, se deben efectuar las elecciones el próximo 17 de agosto. Ingresar ahora a la región del trópico de Cochabamba con fuerzas policiales, lamentablemente estaríamos hablando de pérdidas de vidas humanas. Si hubiésemos realizado este trabajo mientras ejercíamos el cargo de ministro de gobierno, no estaríamos en un debate. Habría gente movilizada y tal vez un gobierno democráticamente electo que hubiese sido destruido. Primero está el pueblo, primero está Bolivia, primero está la gente en sus hogares. La gente necesita paz y tranquilidad, enmendar los errores del pasado, pero sobre todo trabajar en mejorar la economía de la gente. No como ellos, que lo único que quieren hacer es vender Bolivia de nuevo. Tiempo, por favor, Manfred. Bueno, para empezar, yo estoy de acuerdo contigo que la gente necesita paz y para que esté en paz, este señor tiene que estar preso. Y yo, sin muertos, lo voy a tomar preso con operaciones militares. Este señor no puede estar haciendo lo que está haciendo. Está induciendo a la confrontación entre los hermanos bolivianos y está induciendo al derramamiento de sangre. Ya uno de sus exministros ha dicho que estos bloqueos lamentablemente se alimentan con sangre y eso no puede ser, por eso yo voy a poner orden en el país. Eduardo del Castillo.
Manfred, lo siguiente, aquí no se trata de hablar líricas, aquí se tiene que tener conocimiento sobre la materia. No se puede poner en riesgo la vida de funcionarios policiales y la vida de funcionarios militares. Actualmente no existe el equipamiento suficiente porque los del pasado nunca hicieron nada para potenciar a la policía, para potenciar a las Fuerzas Armadas, para que su vida no corra riesgo. Esto no es una película, esta es la realidad. Y precisamente nosotros vamos a trabajar en potenciar a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas en nuestro país para que nunca más su vida corra riesgo. Bien, muchísimas gracias. Tiempo. La pregunta del candidato Eduardo del Castillo, ¿a quién va dirigida? Adelante. Vamos a preguntarle a Samuel, creo que se está aburriendo. Le preguntamos al exministro de Planeamiento lo siguiente. Cuando él estaba ejerciendo el cargo de ministro de Planeamiento, endeudó el país en un 70%. ¿Cuál fue el beneficio para las familias bolivianas y no así para un grupo de amigos? Caramba, realmente ya has tenido muy poco tiempo para leer. En mi gestión de ministro hemos comenzado la reducción de la deuda externa y justamente el gobierno de Evo Morales me ha hecho un juicio de responsabilidades porque logré la condonación de la deuda externa de los Estados Unidos y me quisieron hacer acusaciones que se cayeron por su propio peso y no funcionó ni ese juicio ni los otros juicios que quisieron hacerme. Entonces, en mi gestión se inició la reducción de la deuda externa, primero la deuda con la banca privada, después con los países y después con los organismos internacionales, que les ha permitido tener una gestión sin deuda externa a ustedes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Samuel candidato, a Samuel ministro, que era un neoliberal, o a Samuel el vicepresidente de la Internacional Socialista, o a Samuel el vicepresidente, candidato a vicepresidente Yanine Áñez, o a Samuel que decía que iba a vender una empresa cada semana y al día siguiente se contradecía, o a Samuel el que liquidó el patrimonio de las familias bolivianas y que lamentablemente nos dejaron sin patrimonio? ¿A qué Samuel le debemos creer, al que va cambiando cada día de discurso, tal vez por marketing político? Al Samuel empresario que ha sacado adelante la industria del cemento, una industria que valía $1 millón y que cuando yo he salido valía $600 millones. Al Samuel que ha levantado Burger King y que la ha vuelto la empresa de comida más grande del país y que da empleo directo a 1000 jóvenes y a miles de manera indirecta. A Samuel que ha construido Green Tower en La Paz, en Santa Cruz. A Samuel que ha vuelto el Hotel Los Tajivos, el mejor